Así que pues Dios ahora lo que Él necesita de nosotros más que todo es nuestra mente. De hecho es lo que siempre ha necesitado, nuestra mente primero, para poder entenderlo, verlo, conocerlo, estudiarlo, hacernos amigos de Él como cualquier persona, digamos, cualquier ser. Dios es un ser en, en- en todo lo que existe, Él está presente. Entonces, ya nosotros no tenemos por qué asistir a una iglesia. ¿A qué vamos a ir a la iglesia? Si Dios está dentro, está afuera, está en nuestras manos, está en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestras células. Y entonces, si nosotros agarráramos unas 2 horas por semana para ir a hacerle culto, a ir a hablar con Él, lo que sea, sería contradictorio porque Dios está con nosotros todos los segundos de la vida. Eh, Él nos ve, Él sabe qué ocupamos, Él sabe qué nos pasó, qué nos va a pasar incluso. Entonces, son cosas que ya no ameritan el sacrificio, el culto, el ayuno, todas esas cosas. Después de que nosotros conozcamos a Dios, pues las vamos a poner en práctica, pero ya distinto. Ya va a ser algo que nos nace, que nos llena, que está entre nosotros, porque es que está entre nosotros. El reino de Dios, se ha dicho mucho en la Biblia, dice, está dentro de nosotros, no está afuera. Y bueno, entonces con Dios queremos que nos llene nuestra mente. El Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo, que todo el mundo habla del Espíritu, es una fuerza, sí, es la fuerza que Dios manifiesta para nosotros, los hombres, para los humanos. A través de esa fuerza, Él se comunica con nosotros. Y ese Espíritu, en realidad, es un pensamiento que nosotros tenemos que asimilarlo para que ese pensamiento nos libre, nos quite los temores. Por ejemplo, entonces, una vez que recibimos el Espíritu en la mente, lo vamos a poner en práctica, ¿verdad? Es como cuando vamos a una clase de cocina, nos dan la receta y luego en la casa durante mucho tiempo vamos a estar poniendo en práctica esa receta hasta que ya después nos convertimos en profesionales, ya lo hacemos naturalmente, muchas cosas, como andar en bicicleta, me parece a mí también que es lo del reino de Dios. Una vez que ya al principio es difícil, al principio da miedo, al principio es confuso, pero una vez que ya nos montamos, ya parecía que era más fácil de la cuenta, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, como les repito, que es lo más importante, no le tengamos miedo porque primero empieza por la mente, empieza como un pensamiento, empieza con un aceptamiento. Veámonos nosotros como una computadora. Y ahora todos conocemos que los archivos siempre nos van a pedir aceptar, aceptar. Entonces tenemos que darle aceptar. Una vez que le dimos aceptar, entonces ese archivo se nos va a instalar, se va a instalar en la computadora, que es nuestro cerebro. Entonces, este archivo, una vez instalado, va a comenzar a trabajar, trae antivirus, va a manifestar cosas que van en contra del mismo sistema. Entonces ese espíritu, ese software, ese pensamiento nos va a limpiar un montón de cosas. Por ejemplo, una muy importante que yo leí desde el perfecto amor de Dios, cuando yo recibí a Dios, cuando lo entendí que Él era perfecto amor, de verdad, amor, no había pérdida, maldad, ni malicia, ni nada de eso en Él. Perfecto amor también dice que echa fuera todo temor. Entonces, ya, y lo raro es que yo había aceptado a Cristo y había conocido ese verdadero amor, pero ya, y tenía temor de ciertas cosas, digamos, y iba caminando y habían maleantes o tenía miedo que podía pasar un accidente, tenía miedo de todo. O sea, el miedo estaba, el temor, temor a la muerte, temor al mal, al peligro, a que pasen cosas, o sea, algo lógico de nuestro sistema. Y eso,
Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero entonces yo me confronté, yo le dije, Señor, bueno, si tu amor verdaderamente va, ¿cómo es esto? Porque entonces ya Él comenzó a explicarme que lo que tenía que hacer era confiar en esa palabra precisamente. ¿Por qué vas a tener temor si yo te amo? ¿Por qué vas a tener temor si yo te amo? Yo soy tu padre, te amo, te cuido, yo soy poderoso, nada te va a pasar, yo soy el que muevo y detengo. Comencé entonces a caminar en medio de esos maleantes, en medio de los posibles accidentes, pero confiando. Y comencé a notar que, por ejemplo, los maleantes, como yo calmaba mi temor, a ellos se les transmitía también. Entonces fue también, era una fuerza sobrenatural, porque venía de Dios, pero ya digamos la podemos ver manifestada aquí sobre la tierra, en ese campo que ya lo vemos como una psicología, por ejemplo, de que como yo estoy tranquilo, relajado, en medio de una gente que están mal de la cabeza, porque el que no está con Dios, entonces eso se transmite, ellos me dejaban libre. Los accidentes igual, eso pues no pasaban porque de verdad la fuerza de Dios es extremadamente grande. Esas son de las cosas que Dios nos promete, nos da porque es un éxito. Entonces, eso es la de las cosas que tenemos que entender, que el espíritu es pensamiento puro, es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Y qué es lo que nos dice el espíritu? ¿Y a quién nos lo dice? Dice la palabra, a todo el que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu dice. Y este espíritu dice que es la época de la cosecha, de que toda la creación tenía este propósito precisamente, que nosotros estamos en este momento viviendo esta época, esta globalización, todo el mundo conectado, todo el mundo en prosperidad, en progreso. No era ese el propósito de Dios, venir y hacer una fortaleza aquí en la tierra, y no, esa era una parte de la naturaleza de la creación. Entonces la parte que sigue es la parte de la cosecha. Nosotros aquí estamos en un nacimiento. De hecho, yo gozaba porque me vino esto a la cabeza de que yo decía, qué raro, ¿por qué de tantos humanos que han venido, tuve que venir yo a coronar el Espíritu del Señor? Y entonces me vino la comparación con la incestación en el humano, que los millones de espermatozoides sale uno y es el que, entonces, en otras palabras, pero la salvada es que todos ustedes que no llegaron, ya están ahora recibiendo la invitación a que vengan. Ya yo fui el que llegué a la coronación, al óvulo de Dios, al Espíritu Santo. Ustedes ahora no tienen que pasar las pruebas. Por ejemplo, yo no tuve que pagar con mi muerte. Todos teníamos que pagar, pero Jesús pagó por mí. Ahora, ustedes ya no tienen que ir y vivir todas estas pruebas, sino que ahora lo que tienen que hacer es escucharme, y el Espíritu, el pensamiento los va a hacer vibrar, ustedes lo van a sentir, y ya con eso ya ustedes van a empezar esa transformación que yo inicié, o que Dios inició en mi vida desde que nací, pero últimamente, para que sepan, pues hace unos 5 meses ya o 4 meses, fue que Dios me iluminó totalmente para decirme cuál era mi trabajo, cuál era mi misión como obrero. Yo soy aquel obrero que Jesús pidió cuando Él vio que Él dice que visitaba todas las sinagogas y todo lado andaba, pero vio que era mucho, y Él mismo lo dijo de esta manera, que la verdad es muy grande la cosecha. Pídenle al dueño de la cosecha que envíe más trabajadores. Yo vengo a trabajar, a cortar. No, ustedes son automáticos. Bueno, yo en el caso mío, Jesús me dice a mí que yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Nos lo dijo a todos, pero pues en el caso mío yo lo tomo de forma personal ahora, porque así es. Él está hablando para todos los que teníamos la opción de llegar a donde yo llegué. Ahora que yo llegué ya sé que era para mí.
Entonces, por eso les decía en el video anterior, ustedes y todos están fuera ahorita de la sintonía perfecta del Señor. Les hace falta un pequeño detalle que se llama Espíritu Santo, o lo que sería es la sal. Entonces esa sal funciona como la sal. Nosotros, para comernos un buen guiso, usamos la sal, porque si no va a quedar totalmente sin gracia, no nos va a gustar, de hecho, las cosas desabridas. Entonces, esto que yo les traigo es una pizca. No crean que ustedes están totalmente, de hecho ustedes están totalmente perfectos. Cuando ustedes reciban este entendimiento se darán cuenta de que ustedes han sido perfectos siempre, nada más que no lo sabían. En la perfección que tenían estaba apagada, digamos. Ahora ustedes verán que la perfección se activa con este espíritu que nos da el don. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que somos sus hijos, que nos ama de verdad. ¿Qué es lo que somos? Somos parte de Él. Él se desprendió de su energía, de su fuerza, en pequeñas celulitas llamadas espermatozoides. Digo yo ahora, no es un broma. Pero sí, porque todos venimos de un espermatozoide. Yo soy el espermatozoide que coronó a Dios. Y ustedes son mis hermanos. Y la verdad es que ahora todo está en la mente. Bueno, lo de la novia. Yo tuve una esposa, pero esa esposa no me supo esperar a que yo pudiera culminar lo que estoy culminando ahora, y me abandonó. Yo con mucho dolor le pregunté una sola vez que si había oportunidad de que volviéramos. Ella dijo nunca jamás. Entonces a mí me dolió mucho y no podía dejar de pensar en ella y sufría mucho. Entonces le pedí mucho a Dios. En ese tiempo todavía no estaba viviendo lo que estoy viviendo ahora, y resultó que entonces en mi mente, como no tenía mucho discernimiento en ese momento, pues se me ocurrió sanamente, digo yo, será como pensar en otra novia ahí, tal vez solo ilusionarme, porque en realidad no quería compromisos, pero por lo menos para tener la mente. Y me metí en el colegio para buscar la novia, y ahí estoy, pero la novia no salió. De hecho, ahí es donde viene el detalle. Me enamoré de otra, y le llego y le digo, te amo, y ya viene Dios y se me revela y me dice que yo soy el hijo de Él. Y todo. Entonces comienzo a explicarle, yo soy Dios en persona ahora, el Espíritu Santo, yo quiero que tú seas mi esposa. A mí en este ministerio me dieron los días contados. Entonces yo al final, Dios me había dicho a mí que yo tenía 5. Yo había tomado como la palabra para mí la parábola de las 10 vírgenes, que el Señor estaba hablando de 10 esposas, y al final vino el hombre y se llevó solo 5 esposas. Entonces decía, güey, yo voy a tener 5 esposas, porque yo pensando que era un pago porque la otra mujer me había abandonado. Y yo todo contento, lo recibí en fe y ya estaba contento. Pero cuando me enamoré de la huila, entonces de esa que les digo, vine y le dije, yo renuncio a las 5 mujeres que Dios me propuso, y me quedo solo con vos en la eternidad. Entonces ese día, en mi espíritu, mi pensamiento se santificó más, porque estoy renunciando a la fornicación, a la lujuria de 5 mujeres, y lo estoy haciendo por... Sigue más, y vengo, como yo sé que me queda un poco tiempo aquí, le digo, mira, y si quieres, y renuncio a que la prueba de tu amor sea sexual, sea algo carnal, o sea, nada sexual. Le digo, con solo que nos unamos en mente y en alma, y suficiente para mí. Le digo, yo te esperaré en el más allá. Tampoco me aceptó, pero mi espíritu se volvió a renovar. Cuando yo, sabiendo que me queda poco tiempo y amando a una mujer, y le dije que renunciaba a su cuerpo, el espíritu se me volvió a renovar y me volví casi como un hombre de virgen, porque perdí esa malicia ya. Pero lo bonito fue que en mi espíritu algo se vivificó, retrocedí al poder yo renunciar a esa parte.
Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque es que Dios ha sentido mucho parecido a lo que, o sea, Él me hizo vivir eso para que yo pudiera entender y explicarle a ustedes lo que Él ha sentido por nosotros. Me imagino yo que la primera esposa de Él fue Israel. Él, o sea, el primer contacto que tuvo en la tierra, él, pues venga, yo soy tu amigo ya con Abraham y todo esto. Y después, ¿qué pasó? Lo que pasó con Israel, que se apartó de él un montón de veces y cuando mandó a su hijo, tampoco lo rechazaron, más bien lo mataron. Entonces vino Dios y se enamora de la otra, que son el mundo, los gentiles, la otra que yo me enamoré y comienza a decirle lo mismo a el mundo, a lo que decía. Yo te voy a hacer mi rey, yo te voy a dar honor, yo te voy a dar gloria, yo soy Dios, yo te amo, yo te perdono, yo estoy en todas y nada tampoco la mujer. Entonces todo eso que yo viví, lo que un hombre vive por una mujer siente y todo eso es lo que Dios en cierta forma ha sentido por nosotros, ese amor. Él me lo explicó que tenemos que amarlo y como un hombre dice, el que ama más a su padre o a su madre o a su hijo o a su hija, no es digno de mí, dice el Señor. Imagínate. Y eso nos indica, no es como una prohibición, es más bien como una enseñanza de cómo debemos amar a Dios. Pero lo más bonito de esta enseñanza es que no es solo como nosotros debemos amar a Dios, sino como Dios nos ama. Él nos ha hecho vivir el amor de padre, hijo, hermano, hombre, esposo y todo eso, para que nosotros podamos, son amores más elevados. Y para que ahora sentamos que Dios siente eso por nosotros. Al menos yo, con esta mujer, el Señor me alumbró, porque yo le decía mucho a ella, yo lo que quiero es que tú me mires. Yo quiero que tú me mires y que te sientas feliz y que me apoyes y que sienta yo en mi ser y en mi alma que soy algo precioso para alguien, algo valioso, algo, digamos, lo más valioso, algo fuera de lo normal. Yo quería sentir eso de ella, porque la mujer tenía muy bonitos ojos y todo. Lo que más me quería, lo que yo quería de ella era eso, ese apoyo incondicional de cero burla, cero ofensa, cero cualquier tipo de agresión contra mi dignidad, contra mi espíritu, porque soy muy sensible. No me gustan las burlas, no me gustan los rechazos, los engaños, las faltas de respeto, cosas así, faltas de consideración, todas esas cosas. Entonces vamos a lo mismo, todas esas cosas a Dios son las que no le agradan. Él nos hace sentir esto para que nosotros podamos. Entonces yo quiero que ustedes entiendan que el Espíritu de Dios es un pensamiento que lo vamos a aceptar en nuestra mente y de hecho les voy a decir algo, ustedes no tienen ya ni, porque ustedes es automático, el Espíritu, este pensamiento tiene poder, tiene vibraciones, este pensamiento ahí en el parlante, ahí en el aire, tiene vibraciones. Yo sé que las palabras que están saliendo de este parlante te están haciendo vibrar, te están haciendo libre. Esto que yo tengo para que el Señor me dio es un honor, es una misión, es un destino que ya no me tocaba a mí, sino que el Señor lo tenía preparado de antemano para toda la humanidad. Yo poco a poco, cada día que pasa, me desprendo más de mi personalidad de Eric, de hombre, y de verdad entiendo que esto no, Eric no existe. Lo que existe es Dios Todopoderoso. El mismísimo Dios que nos salvó en la cruz es el mismísimo Jesús que está ahora en Efrén, aquí en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de coronar. Entendamos, por favor, que esto de la tierra es una simulación pasajera. Esto nos va a quedar solamente en el recuerdo, en el sentido. No lo vamos a poder llevar, pero lo vamos a tener tan vívido como que si estuviéramos aquí. Como desgraciadamente, por ejemplo, si no nos preparamos, si no se preparan ustedes de antemano su mente recibiendo esto y dejando que ese espíritu limpie, quite el temor, quite la mentira, quite la muerte, quite el pecado, la maldad, la malicia, todas las dobles sentidos, las avaricias. ¿Cómo se hace eso? Pues confiando en Dios de verdad que Él en la eternidad
nos va a colmar increíblemente. Si no se midió en gastos para darnos esta vida que nos dio aquí esta enseñanza, no se midió, hizo infinitas las cosas, no se va a medir tampoco en el más allá, donde ya nosotros llegamos preparados con su energía, con la conciencia nuestra ahora, con el decir, poder decir, Padre, gracias. Hablando de eso, quiero hacer pues una pequeña oración para cerrar este capítulo. Padre, Señor Jesús, Padre, Creador precioso, Cristo Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por haberme hecho a mí tu Rey, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que me mantiene todos los días, Señor. Gracias, Padre, porque me enseñaste a perdonar y porque me perdonaste, Señor. Gracias por haber quitado el pecado y destruido la maldad, Señor. Gracias, Padre, porque todo esto es tu preciosa voluntad, Señor, y descanso en tu reposo, en tu voluntad. Así, para que todos los que estemos aquí en esta tierra preciosa, podamos alumbrarnos, podamos recibir esa fuerza, esa paz, esa libertad que solo tú das, Señor. Es única y maravillosa la paz de la eternidad, la paz del perdón, la paz del amor. Gracias porque no se te perdió nada, porque todo lo tienes, Señor. Gracias por haberme revelado, gracias por haber confiado, Señor, y en toda la humanidad. Gracias por habernos hecho, gracias por haber llegado hasta esta meta, hasta este día. Y aquí estamos para recibirte, para recibir tu pensamiento, esa fuerza que mantiene vivas las estrellas. Hoy viene y nos habla y nos abraza. Perfecto. Padre precioso, gracias, Señor Jesús.